Ok, muy buenas tardes. Hoy día vamos a realizar la capacitación sobre dengue. Así que vamos a empezar. Bueno, para poder iniciar es importante hablar que el dengue es una enfermedad muy prevalente, tiene una incidencia muy alta en zonas de América Latina, principalmente, por ejemplo, aquí en Perú, donde es muy frecuente encontrar el dengue, así como diversas enfermedades transmitidas por vectores, ¿no? Incluso antes de que se dé lo del COVID, sufríamos una epidemia de dengue, pero esto no fue notorio hasta que pues llegó el COVID y ya ahora es mucho más conocida por las diferentes personas que existe esta enfermedad, ¿no? Entonces, cerca de 500 millones de personas de las Américas están actualmente en riesgo de poder contraer dengue. Año tras año se incrementa esta incidencia debido a que muchas veces no tomamos precauciones o el mismo Ministerio de Salud no prevé las precauciones del caso para poder contrarrestar estas enfermedades. Existen diferentes serotipos de dengue. Tenemos, por ejemplo, el DEN 1, el DEN 2, el DEN 3 y el DEN 4. Y esto es importante resaltarlo porque en base a estos serotipos de dengue es que se hacen los tamizajes de laboratorio, así como últimamente las vacunas que recién se han aperturado. Entonces, la infección se puede dar por un solo serotipo, se puede dar por dos, por tres o por todos los serotipos de dengue. Y según el serotipo que tenga la persona, el paciente, va a depender también de esto, la gravedad. Porque si tiene infección por DEN 1 y al poco tiempo tiene infección por DEN 2 o DEN 4, esto aumenta el riesgo de padecer un dengue grave y puede llegar a morir. Por eso es que se recomienda a los pacientes que tienen dengue cuidarse para que no les vuelva a dar el dengue, porque si es de otro serotipo puede ser muy grave y puede terminar en un fallecimiento. Entonces aquí un gráfico para poder ver la distribución de los casos de dengue, chikungunya y zika que se tienen a lo largo de los años. Este es un reporte del 2018 al 2023. Podemos ver cómo se hacen incrementos, se hacen picos entre el año 2016, baja el 2017-18 y vuelven a subir durante el año 2019, baja entre el 2020 y 2021 porque como estábamos con el COVID y la mayoría de personas no salíamos de casa y se tenía mucho más control y más cuidado, por allí bajaron, pero ya en estos últimos años de nuevo se está incrementando al número de casos habitual que se ha visto en los últimos años, ¿no? Entonces, en las Américas, como les digo, es muy frecuente encontrar estos casos. Aproximadamente el 90% de casos reportados de enfermedades de arbovirus son de dengue, el 8.7% chikungunya y el 1.3 casos son de Zika. Entonces hay diferentes brotes, por ejemplo, hay brotes en Ecuador, hay brotes en Argentina, en Brasil y Paraguay también son muy frecuentes, así como en Perú, que también suceden alertas epidemiológicas. De hecho, ahorita justo estamos en una. Por eso es que se están haciendo las vacunaciones. Con este cuadro podemos ver las diferentes partes del mundo. Lo que están en rojo tienen una mayor severidad en cuanto al dengue y dentro de ellos pues está todo este país de Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia, Brasil, no más que todo quienes comparten la zona selva. Entonces, hablando de cómo se transmite esta enfermedad, porque esto no es una enfermedad netamente contagiosa, o sea, no es de que yo tengo dengue, alguien me toca y me va a pasar el dengue, en realidad no es así. Las personas se infectan por un vector, el nombre de este vector es Aedes aegypti, ese es su nombre, es un mosquito que pertenece a la familia de Aedes aegypti. Existen otros mosquitos o zancudos que no son aegypti, sí son aedes, pero por ejemplo son aedes albopictus, africanus, polinesiensis, gensili, pero estos más que todo transmiten el Zika, no el dengue. En nuestro país y en el continente de América, quien principalmente puede enfermar al humano con dengue es Aedes aegypti. Entonces aquí podemos ver el aumento de casos de Aedes aegypti alrededor del mundo, cómo se distribuyen, dónde hay más riesgo, porque, por ejemplo, no porque estemos en América Latina tenemos dengue, en Estados Unidos también hay bastante
dengue debido a la migración de personas. Por eso es que hace ya más o menos unos 5 años en Estados Unidos se vacuna contra el dengue a adolescentes entre 10 a 16 años. Entonces, este es el culpable, este es el mosquito, le hago un zoom para que lo puedan ver. No es que cualquier mosquito me pica y me va a dar dengue, no. El zancudo o el mosquito del dengue tiene unas características en específicas, como pueden ver que sus patitas tienen estas franjas blancas, así se les reconoce, ¿no? Las delanteras, las traseras. A diferencia de otros mosquitos que usualmente no tienen ninguna de esas franjas blancas, las que tienen sí, estas sí son, es más probable que nos transmitan de dengue. Entonces, ¿cómo se hace la transmisión del dengue? Principalmente, el virus número uno, el dengue es un virus, ¿no? Por si no lo aclaré al inicio de la capacitación. El dengue es un virus. DNS1, DNS2, DNS3, DNS4 es un virus, ¿ok? Entonces, el virus se transmite a un ser humano por medio de la saliva del mosquito hembra. Los mosquitos pueden ser hembra o macho. El único que nos va a contagiar o nos va a transmitir el dengue, la enfermedad del dengue, nos va a transmitir este virus, son los mosquitos hembra, a través de su picadura. Entonces, todo inicia cuando el mosquito pica o muerde, en realidad el término correcto es muerde, muerde a una persona que tiene en su sangre, en su cuerpo, el virus del dengue. ¿Ok? Entonces, número uno, el mosquito con estas características, el Aedes aegypti, muerde a una persona que tiene el virus del dengue y lo guarda en su saliva. Entonces, este mosquito va hacia otra persona que no tiene el virus del dengue, que está completamente sana, y la muerde, y al morder, al botar su saliva en esa mordida, va a depositar al virus del dengue. Entonces, este virus va a viajar por el cuerpo de este ser humano y va a ir a los órganos diana, es decir, donde se van a reproducir, ¿no? Por ejemplo, suelen ser a los nódulos linfáticos y al hígado. Necesita el nódulo linfático y del hígado para que pueda reproducirse, es decir, para que de un virus que entró nada más en nuestro cuerpo pueda formar muchos más virus. Entonces, como paso número 3, este virus infecta a las células blancas de defensa, que son los leucocitos, y a los tejidos linfáticos de todo nuestro cuerpo. Luego, el virus ya se va a liberar, va a romper a los leucocitos, va a romper a estas células para poder salir de ellas y liberarse y circular por la sangre de todo el cuerpo de las personas infectadas. Entonces, en el paso número 5, un segundo mosquito viene, pica, muerde a esa persona con ya muchos virus porque ya se han reproducido. Entonces lo ingiere este zancudo que está acá sería el que muerde a la persona con virus de dengue, y al morder va como que a comerse, va como que a ingerir el virus, y lo va a replicar dentro de su cuerpo, en su tubo digestivo, y de esta forma del tubo digestivo va a pasar a las glándulas salivales del mosquito, y de esta forma lo va a llevar a otra persona para poder infectarla del virus del dengue. ¿Ok? Entonces, no solo están infestados los mosquitos, sino también el ser humano. Entonces, aquí podemos ver, uy, perdón, aquí podemos ver, en esta lámina podemos ver la transmisión del virus del dengue por Aedes aegypti, ¿no? Por ejemplo, tenemos primero un Aedes que no está infectado, muerde a una persona que sí tiene la enfermedad, que suele transmitirla por un promedio de 5 días. Es decir, hoy día me dio dengue, por ejemplo, hoy día tengo dengue, estoy haciendo fiebre 5 días, y hasta el quinto día, todos los zancudos que me sigan mordiendo o picando, como se les dice coloquialmente, tienen riesgo de infestar a otras personas. Ya cuando pasan 10 días después de que me dio dengue, ya el riesgo disminuye. O por ejemplo, si hace 3 meses me dio dengue y ahorita me pica, me muerde un zancudo sano, no es que ya después de 3 meses me va a morder y va a contagiar a otras personas. Ya que quede eso bien claro. Solo los primeros 5 días de la persona que ha sido contagiada de dengue y que está en la fase febril, está en el periodo de transmisibilidad, o sea, es muy probable de que ese zancudo que no estaba infectado, o sea, que está sano, se contagie e infecte a otro. ¿Ok? Recordemos que el periodo de incubación puede demorar entre 3 a 14 días.
¿ya? Que son de 3 a 14 días que la persona está infectándose, pero todavía no desarrolla síntomas. Entonces tenemos cuatro serotipos inmunológicos, el DEN 1, el DEN 2, que es principalmente asiático y él es el encargado de producir casos severos de dengue con mayor frecuencia, el DEN 3, que es el más virulento, el DEN 4, que se considera el que menos casos hemorrágicos produce. Entonces, estos cuatro serotipos tienen diferencias en cuanto a su composición de su genoma y sus antígenos de superficie, o sea, con los que son reconocidos inmunológicamente. Pero siempre que quede claro que existen estos cuatro tipos de dengue, ¿no? Entonces, aquí los serotipos, el genotipo y su origen geográfico, ¿no? Como ya dijimos, existen cuatro tipos de dengue inmunológicamente. Por ejemplo, el DEN 1, genotipo 5, lo encontramos principalmente en América, en el oeste de África y en algunas partes de Asia. El DEN 2, americano como tal, América Latina, Caribe, India e islas del Pacífico. El DEN 3 en Puerto Rico, América Central, Tahití. Y el 4, con genotipo 2, lo podemos encontrar en Indonesia, en Malasia, Caribe y América. De igual forma, si quieren revisar esto a más detalle, cuando soliciten el material de esta capacitación, allí lo pueden leer con más calma. Entonces, esto es un reporte de el PAO, que es la Organización de Salud de América, donde, por ejemplo, nos reporta que los serotipos principales de dengue en Perú, hasta el año 2023, principalmente tenemos aquí en Perú el DEN tipo 1, el DEN tipo 2 y el DEN tipo 3. ¿Ok? No es tan frecuente encontrar los cuatro, al menos hasta el año 2023, el 1, el 2 y el 3. Entonces aquí seguimos teniendo más tablas sobre la distribución de estos serotipos, en qué lugares es más frecuente que los encontremos. Entonces, esto es un flyer que se compartió de los tipos de dengue. Tenemos, por ejemplo, el DEN tipo 1 es el más frecuente que tenemos en el Perú. La verdad es que es muy bueno porque dentro de todo no es el encargado o el responsable de casos hemorrágicos muy graves, ¿no? A diferencia del tipo 2 o el tipo 3. Entonces, al menos tenemos que el más frecuente no es el tan grave, ¿no? En un 2% tenemos el DEN tipo 3, que de hecho es el que causa casos hemorrágicos, en muy baja proporción, 2% en el Perú, y el DEN tipo 2 que causa dengue grave en un 43%, ¿no? Ahí pueden ver las diferentes ciudades donde se encuentra más un serotipo que el otro. Entonces, siguiendo con lo del vector, el principal vector es el Aedes aegypti, que como les dije, tiene diferentes características para reconocer a este mosquito, a diferencia de otros mosquitos. Entonces, suele estar muy frecuente el Aedes aegypti en las casas, es un vehículo de característica urbana. Es un mosquito huidizo, es un mosquito silencioso, suele picar en las mañanas, suele morder en las mañanas, ya saben que te tiene que morder la hembra para que te contagie. Reposa habitualmente sobre superficies oscuras y pica preferentemente durante las últimas horas del atardecer, cuando ya se está oscureciendo y cuando recién está amaneciendo. El vuelo no es tan alto, vuela bajo, por eso es que en zonas de la sierra del Perú no hay dengue, porque pues este mosquito no vuela tan alto, como máximo a 1 metro de distancia del suelo. Por eso pica, muerde principalmente en las piernas, en los tobillos o en los pies, no vuela tan alto. Se torna infectante de 8 a 12 días después de que se alimentó con sangre de una persona infectada y así puede continuar durante toda su vida, que en realidad estos mosquitos no viven mucho tiempo, solo viven 45 días. Entonces aquí de nuevo una foto para que lo puedan ver. Como ya les dije, prefiere picar al amanecer y al atardecer. Suele emitir un zumbido, que es un sonido como que el mosquito suele dar, ¿no? Puede estar preferentemente en baldes o recipientes o reservorios de agua, ¿ok? Y sus huevos los suele colocar en estos reservorios de agua. Ya. Entonces, ¿cómo es el ciclo de vida de la Aedes aegypti? ¿Cómo es el ciclo de vida de este zancudo? Primero es el adulto, bueno, ya en etapa aérea deposita un huevo.
El huevo es depositado en una zona acuática, por eso es que siempre se recomienda que no tengamos baldes, que no tengamos tinas, que no tengamos recipientes con agua, porque es aquí donde la hembra pone sus huevos para que se reproduzcan. Entonces, en la etapa acuática se coloca el huevo, este huevo se convierte en larva igual en el agua y de larva pasa a pupa. Todo esto pasa en el agua. Una vez que pasa a pupa y ya madura un zancudo adulto, eso ya lo hace a través de en el aire porque ya básicamente está volando, ¿no? Entonces todo esto se demora 7 días. Para que pase de huevo a zancudo como tal, demora 7 días. Suele vivir dentro de las casas porque es allí donde están los reservorios de agua, ¿ok? Tiene formas inmaduras como por ejemplo cuando es un huevo, cuando es una larva y cuando es una pupa. eh, Se suele desarrollar en aguas limpias. Usualmente las personas tienen para, por ejemplo, hay lugares donde a veces no hay agua, entonces en estos lugares es donde pues se suele reproducir, ¿ok? Tenemos aquí, eh, Tenemos aquí que también puede almacenarse en recipientes, como por ejemplo tanques altos, bajos, llantas, botellas o en cualquier otro lugar donde almacenemos agua, ¿ya? Y como vemos, se reproduce muy rápidamente, en una semana aproximadamente ya está pasando de huevo a, a un mosquito. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo que se proponen para un dengue con signos de alarma? Entonces, ¿cuáles son lo que podemos encontrar en un dengue con signos de alarma? Principalmente para un dengue con signos de alarma, por ejemplo, número uno, la cepa del virus. Como dijimos, existe el del tipo 1, 2, 3 o 4. Si es que ya hay un anticuerpo antidengue preexistente, es decir, si es que el paciente o la persona anteriormente ya tuvo dengue, anticuerpos maternos en pacientes menores de 1 año, la genética del huésped y la edad que suele tener la paciente, ¿no? Por ejemplo, otro factor de riesgo para tener un dengue con signos de alarma es mayor riesgo en infecciones secundarias, quizá un paciente frágil, mayor riesgo en localidades con 2 o más serotipos en circulación simultánea, porque, como mencioné anteriormente, ser infectado de 2 cepas diferentes de dengue aumenta el riesgo de tener un dengue grave, ¿ok? Entonces, en esta imagen podemos ver la evolución del dengue en cuanto a días de enfermedad, temperatura, eventos clínicos, laboratorio y la serología y virología de pues propiamente dicho el dengue. ¿No? Entonces, en los primeros días de enfermedad, del primer al tercer día, la temperatura va a aumentar. Puede llegar hasta 40, 41, 42 grados de fiebre. En este caso, en la parte clínica suele haber deshidratación propia de la fiebre, del aumento de temperatura, puede haber deshidratación. A este punto, en los 3 primeros días, el hematocrito suele estar bajo, o sea, suele estar o bajo o normal. Y en cuanto a la serología y la virología, la viremia está aumentada. Entonces, por eso es que en estos primeros 3 días se tiene que solicitar la prueba de laboratorio antígena para ver si es un DEN tipo 1, tipo 2 o tipo 3 o tipo 4, porque la viremia aquí está aumentada. Y esta sería la fase febril. Luego tenemos la fase crítica que es entre el tercer y cuarto día, que puede llegar hasta el quinto o sexto día, donde la temperatura baja, o sea, la temperatura ya, el paciente ya no está con fiebre, suele estar con temperatura normal e incluso puede estar con la temperatura más bajo del nivel normal. La deshidratación aquí puede evolucionar a un shock. Aquí puede haber sangrado, puede haber daño de órganos,
puede ya, si es un dengue con signos de alarma, puede haber incluso hasta hemorragias, ¿no? Sangrados. El hematocrito suele aumentar entre el cuarto, quinto y sexto día, pero las plaquetas son las que bajan. Por eso es que existe el riesgo de sangrado por la misma disminución de las plaquetas. La viremia baja, pero la que ya comienza a aumentar son los inmunoglobulinas, por ejemplo el IgM y el IgG laboratoriales ya comienzan a aumentarse. Por eso es que se dice que una vez que tienes dengue y te baja la fiebre, no debemos de bajar como que la guardia, debemos de estar siempre pendientes, porque cuando se va la fiebre es cuando más riesgo existe de tener un dengue crítico, más aún si se presentan signos de alarma. Una vez ya pasado el sexto día, más o menos cuando ya está una semana de esta enfermedad, ya pasa este periodo crítico, ya el paciente si no presenta algún signo de alarma ya está en una fase de recuperación y por ejemplo aquí ya la temperatura obviamente se estabiliza, ya los eventos clínicos potenciales desaparecen, al contrario, hay una mayor reabsorción de la sobrecarga, las plaquetas aumentan de lo que estaban disminuidas, aumentan, llegan a su valor normal, el hematocrito se normaliza y lo que sí queda presente es el IgM y el IgG. Entonces, ¿cuáles son los factores virales de los que debemos de tener pendiente para poder ver la patogenicidad del virus, ¿no? Entonces, el factor de riesgo del propio virus va a depender de la carga viral y de la virulencia de la cepa, porque según el tipo de dengue sea, aumenta el riesgo. Como mencionamos, el dengue tipo 2 tiene mayor riesgo de dengue con signos de alarma, dengue crítico, y el dengue tipo 3 se asocia a un dengue de tipo hemorrágico. Entonces, va a depender de la virulencia de la cepa. ¿Ok? Entonces, hay que recordar que existe la fuga plasmática en el dengue y esto está asociado a niveles elevados de citoquinas en el plasma. Esto se asocia a lo que sería el dengue grave también, la fuga del plasma. Entonces, dentro de la fisiopatología, ¿cuáles serían las manifestaciones clínicas? Por ejemplo, tenemos según el órgano, ¿no? Principalmente en pleura, abdomen, pericardio, parte respiratoria, los alveolos, intestinos, tracto urinario y en mujeres va a existir un efecto en el endotelio vascular que va a ser un aumento de la permeabilidad vascular. Y esto nos va a dar, según el órgano, el síntoma clínico. Por ejemplo, si es que se ve afectada la pleura, nos puede dar derrame pleural, en el abdomen, una citis. En el pericardio, un derrame pericárdico. En el alveolo, una hemoptisis. En el intestino, melena o hematemesis. En el tracto urinario, hematuria. Y en las mujeres se puede presentar como, por ejemplo, menorragia, sangrado transvaginal. Y en el cerebro como tal, ya sí puede afectarse debido a una lesión, puede haber una encefalopatía. ¿Ok? Entonces, hay que recordar que el dengue es una sola enfermedad, sino que existen diferentes clasificaciones, ¿no? Puede ser inaparente, o sea, el paciente tiene dengue, hizo un poco de fiebre, luego hace el rash típico y ahí puede quedar, o puede ser una fiebre muy marcada, 40, 42, 43 grados de temperatura, o ya de por sí un dengue grave, con afectación de órganos diana, como mencionamos anteriormente, derrames pleurales, sangrados gastrointestinales, melena, hematemesis, puede haber incluso ya shock y que necesitan incluso recuperación en UCI, pues, ¿no? Entonces, hay que recordar que eso es una enfermedad sistémica, es una enfermedad dinámica, va a depender de los factores de riesgo del propio virus, así como de factores de riesgo del paciente, antecedentes o comorbilidades. Su periodo de incubación es de 7 días y la enfermedad comienza abruptamente, es decir, de un momento a otro, después de los 7 días y se va a secuenciar por fases. La fase febril, que son los primeros 3 a 4 días, la fase crítica, que es ese periodo entre el tercer y cuarto, quinto, sexto día, y ya la fase de recuperación, que esto ya demora más o menos unos 3 a 5 días, ¿no? Entonces, la fase febril, como ya mencionamos en el esquema, dura de 3 a 4 días. Aquí va a haber fiebre, ¿no? Que puede ser una curva bimodal de la temperatura, que puede llegar, como ya hemos mencionado, más de 40 grados, dolores articulares, incluso osteomusculares, cefalea, dolor retroocular, ocular, que es muy característico del dengue, y el malestar general. Mucha fiebre y mucho dolor puede haber en esta fase.
Entonces, al disminuir, incluso cuando nosotros disminuimos la fiebre, los pacientes pueden o bien empeorar o bien mejorar. ¿Ok? Entonces, aquellos que mejoren los podemos clasificar como un dengue sin signos de alarma. Pero aquel paciente que baja la fiebre y empeora, entonces ya debemos de pensar que es un dengue con signos de alarma, que ya está entrando a la fase crítica. Entonces, en cuanto a la fase crítica, aquí vamos a ver a los signos de alarma que se suelen marcar cuando inicia esta fase, ¿no? Entre el tercer, cuarto, quinto día. Y estos signos de alarma son el resultado de una extravasación del plasma porque hay un aumento significativo de la permeabilidad capilar. Entonces, dentro de los signos de alarma tenemos, por ejemplo, el dolor abdominal intenso, dolor abdominal continuo, dolor torácico, puede haber disnea, que esto puede ser luego evaluado como un probable derrame pleural, un derrame pericárdico, vómitos persistentes, que de un momento a otro la temperatura baje y llegue incluso a hipotermia, que puede haber ascitis, la presencia de ascitis, la presencia de, como ya mencionamos, derrame pericárdico, que disminuya la diuresis, es decir, que el paciente ya no orine con tanta frecuencia o orine muy poquito, lipotimia, decaimiento excesivo, un estado mental alterado porque puede afectar el sistema nervioso central, puede haber somnolencia, inquietud, irritabilidad, incluso los pacientes pueden llegar a convulsionar, hepatomegalia, ictericia y lo principal laboratorialmente la disminución de plaquetas con el aumento de hematocrito. Por eso es que siempre los pacientes con dengue se les suele tomar un hemograma. Entonces, el dengue con signos de alarma puede evolucionar a un dengue severo. ¿Y esto por qué? Porque puede haber un escape severo del plasma que va a llevar a un shock principalmente por dengue, que luego esto lleva a un distrés respiratorio, ¿no? Puede haber un sangrado severo, así como un daño severo de diferentes tipos de órganos que ya hemos mencionado. Este periodo de escape del plasma puede durar entre 24 o 48 horas, es decir, de 1 a 2 días. Y ya una vez que este periodo pasa, el paciente que se recupera, que llega a recuperar y no necesita hospitalización, puede entrar en una fase de recuperación y convalescencia. Aquí podemos ver, por ejemplo, una reabsorción gradual de fluidos a partir del compartimento extravascular, que suele ocurrir entre las 48 a 72 horas. Aquí en esta etapa ya los pacientes se suelen sentir un poco mejor, se estabilizan hemodinámicamente, las funciones vitales mejoran, mejora la diuresis, quizás si teníamos un paciente que disminuyó su diuresis, que no orinaba nada, ahora ya comienzan a orinar. Incluso aquí aparece lo que es el clásico exantema, el clásico rash del dengue, que suele caracterizarse por islas blancas en un mar rojo, así está denominado dentro de la dermatología el rash del dengue, ¿no? ¿Qué es este? Este es el dengue clásico de las Islas Blancas en un mar rojo. Se les dice un mar rojo porque, como pueden ver en la imagen, todo está como eritematoso y dentro de este eritema podemos ver pequeñas islas blanquecinas. Entonces, por eso se llama Islas Blancas en un mar rojo. No es característico encontrar en estos pacientes. Suele pasar que a consulta llegan después de días que han tenido fiebre y cuando uno los examina, les examina la piel, les encuentra esto, ¿no? Entonces, probablemente este paciente ha tenido un dengue sin signos de alarma y ya ahorita está en la fase de recuperación y convalecencia y por eso ya está con su rash, ¿no? Entonces, en este periodo, el hematocrito se estabiliza, suele disminuir por un efecto de dilución, porque ya se reabsorben los líquidos que se extravasaron en un inicio. Los leucocitos comienzan a aumentar después de que se ha disminuido la fiebre. Y esto debido a que a la patogenicidad del propio dengue, el virus del dengue usa a los leucocitos para reproducirse. Es decir, se mete dentro del leucocito para poder usar los implementos que ya tiene el leucocito y dentro del leucocito se reproduce y al salir, o sea, cuando ya se está reproduciendo y necesita salir para poder ir a la sangre, rompe los leucocitos, o sea, mata, por así decirlo, a las células de defensa, por eso es que en los hemogramas suelen estar disminuidos los leucocitos. Pero ya cuando pasa la fiebre y la viremia comienza a bajar, entonces los leucocitos se comienzan a recuperar, ¿no? Lo de las plaquetas sí demora mucho más en recuperarse, a diferencia de los leucocitos. Entonces, tenemos diversos tipos de dengue, por ejemplo, casos probables de dengue, que son los casos sin signos de alarma,
Estos son todas las personas con fiebre menor o igual a 7 días de evolución, ¿no? Que suelen estar ubicados geográficamente o que han visitado, han estado de viaje en áreas donde hay mucha transmisión de dengue o mucha infestación del Aedes aegypti, que tienen 14 días, que han sido, este viaje ha sido 14 días antes de que inició sus síntomas y que al menos tienen dos de las siguientes manifestaciones, ¿no? Por ejemplo, dolor ocular o retrocular, dolor de cuerpo, mialgia, cefalea, artralgias, dolor lumbar, el rash o el exantema y náuseas y vómitos. Todos estos pacientes van a ser definidos con un dengue sin signos de alarma, ¿ok? El dengue con signos de alarma es todo caso probable de dengue porque aún no se ha hecho alguna prueba laboratorial para poder definirlo, sin signos de alarma que pueden presentar estas manifestaciones. Por ejemplo, si tenemos un paciente con dengue, con fiebre, etcétera, pero que ya inicia con un dolor abdominal intenso, continuo, dolor torácico, disnea, algún tipo de derrame seroso al examen clínico, o por ejemplo, tomamos imágenes y encontramos ascitis, derrame pleural o algún tipo de derrame pericárdico, vómitos persistentes, disminución brusca de la temperatura o ya de por sí el otro extremo, la hipotermia, sangrado de mucosas, que pueden ser desde gingivorragia hasta una hipermenorrea, disminución de la diuresis, decaimiento, un Glasgow menor de 15, una hepatomegalia o un aumento progresivo del hematocrito, entonces ya dejaría de ser un dengue sin signos de alarma y pasaría a ser un caso de dengue con signos de alarma. Y los dengues graves son todos los tipos de dengue que presentan signos de shock hipovolémico, un sangrado grave, según el criterio clínico del médico que evalúa, un síndrome de dificultad respiratoria y compromisos graves de órganos, por ejemplo, encefalitis, hepatitis o miocarditis. Estos ya entrarían dentro de los casos de un dengue grave. Los casos confirmados son todos aquellos casos que tienen básicamente resultados positivos de laboratorio o están en un nexo epidemiológico. Dentro de las pruebas de laboratorio aceptadas para poder decir que es un caso confirmado de dengue, tenemos el aislamiento viral por un cultivo celular, que esto la verdad es que no se hace muy seguido. Las pruebas como por ejemplo el PCR, que se suelen hacer entre los primeros 5 días que el paciente presenta la enfermedad. Esto sí es más probable que se haga. El ELISA también es muy probable que se haga, ELISA antígeno NS1, detección de anticuerpos IgM, de una sola muestra mediante el ELISA para zonas endémicas de dengue o la evidencia de una cero conversión en IgM de muestras ya pareadas, donde la segunda muestra después de 14 días sale positiva. Y el nexo epidemiológico son aquellas situaciones donde, por ejemplo, existe un brote y en este brote, el brote es presencia positiva de casos en alguna región en específico. Entonces, por ejemplo, si tenemos un brote en alguna ciudad o en algún distrito de Lima o del Perú y dentro de ese brote se confirma por prueba de laboratorio que está circulando el virus, entonces ya no es necesario que ese paciente que presenta los síntomas típicos del dengue se les haga una prueba para decir que es dengue, porque por el simple hecho de estar en ese lugar donde ya se confirmó que está circulando el virus, ya pasaría a ser un caso confirmado de dengue. ¿Ok? Y esto es más que todo aplicable en zonas que no disponen de poder sacar pruebas de laboratorio por diversos factores, ya sea económicos, falta de implementos, etcétera. Entonces, ya se toma la confirmación únicamente por nexo epidemiológico. Entonces, aquí podemos ver el número de casos de dengue por semana reportados entre el 2017 y el 2023. Y al menos en lo que va del 2023 hay un aumento de casos probables, así como un aumento de casos confirmados. Eso también es del 2020 al 2023, de número de casos reportados y confirmados, donde, por ejemplo, el 12% de estos casos eran dengue con signos de alarma, el 0,3% dengue grave y el 87% dengue sin signos de alarma, ¿no? Lo más frecuente son los sin signos de alarma. Eso es un reporte, por ejemplo, del perfil epidemiológico y geográfico del dengue en Lambayeque, debido al fenómeno del niño costero. Y aquí sí podemos ver que, por ejemplo, se hicieron diferentes
características clínicas en cuanto al dengue, y el dengue más frecuente encontrado fue el sin signos de alarma en un 77%, dengue con signos de alarma en un 21,7% y el dengue grave en un 1%, ¿no? Es muy baja su frecuencia, pero aún es importante, pues, ¿no? Porque suelen estar asociadas a mucha mortalidad. Las tendencias del dengue, según los departamentos del Perú, por ejemplo, es muy frecuente encontrarla, casos sospechosos en Piura, Lambayeque, Lima, Ica, Libertad, Ucayali, Loreto, por ejemplo, aquí Junín, Madre de Dios, Amazonas, San Martín, que también debido a factores climáticos es más frecuente que el zancudo esté circulando por estas zonas, pues, ¿no? Los casos más frecuentes de dengue grave han sido, por ejemplo, en Piura, 119 casos. Luego le sigue Ica, 57 casos, con Lambayeque, 67 casos. Y los menores departamentos, incluso que no tienen dengue grave, son, por ejemplo, zonas de sierra, son zonas de altura, porque como ya dijimos, el zancudo no vuela tan alto, ¿no? Por ejemplo, en Pasco no hay dengue grave, no se ha reportado. En Puno, Apurímac y Arequipa no se han detectado dengues graves, incluso dengues con señales de alarma no se han reportado en estos departamentos, ¿no? La incidencia acumulada de dengue en lo que va en el 2023 en el Perú, las zonas de la selva son las más afectadas, lamentablemente, así como ciertas zonas de la costa. Y tenemos, por ejemplo, según grupo etario, es mucho más frecuente encontrar dengue en jóvenes entre 18 a 29 años, con un 21,8%, así como en adultos, sí, 37,5%, pero recordar que los adultos mayores también son afectados por este tipo de dengue, ¿no? Con un 9,8%. Más aún que en esa edad, en este periodo de vida, hay mucha más fragilidad debido a antecedentes médicos, pues, ¿no? La tasa de muerte del dengue en América. Aquí podemos ver que la mayor tasa de dengue está encontrada en Perú, 6%, Bolivia 5%, ¿no? Brasil 1%, incluso Brasil, que tiene mucho más selva. Entonces, estas son tablas para poder revisar lo que sería la frecuencia del dengue, del tipo de dengue. Como les mencioné, según la OPS, en Perú hasta el 2023 solo tiene dengue 1, 2 y 3, no tiene el 4. Igual los que más circulan, más frecuentemente que circulan son el tipo 2 y el tipo 3, ¿no? De igual forma, en Perú en general, y en Piura y en Lambayeque también el 2 y el 3. Entonces, de estos casos reportados, se hizo un estudio para poder ver cuáles son esos factores que retrasan o demoran la atención de los casos de dengue en los diferentes departamentos del Perú, ¿no? Entonces, una de las demoras que se encontró dentro de las 4 que se estudiaron es que la primera demora que se tiene es el retraso en reconocer el problema de la salud, ¿no? El 78% de las personas que fueron entrevistadas refieren que no suelen asistir a charlas preventivas, que no se suelen hacer charlas preventivas promocionales en cuanto al dengue, ¿no? Incluso el 56% de estas personas tenían conocimientos regulares en cuanto a reconocimiento de signos y síntomas. ¿Por qué? Porque es importante que la población lo sepa, es importante que los pacientes lo sepan, para que puedan acudir a sus centros de salud para poder hacerse las pruebas de descarte. Asimismo, en cuanto a la primera demora, el 67% de pacientes no dimensionaba la gravedad de la enfermedad, es decir, no sabía que podía llegar a ser tan mortal. Entonces, esa fue la demora tipo 1. La demora 2 fue el retraso en decidir si buscar atención o no. El 4% de estas personas decidieron no buscar atención médica desde el inicio de sus síntomas y solo quedarse en casa. El 15% se automedicó y ninguno acudió a un personal no médico. La demora 3 se encontró en el retraso en llegar a los servicios de salud. El 100% de las personas refirieron haber conocido la ubicación del centro de salud más cercano, pero aún así no asistieron. El traslado a estos centros de salud demoró entre 2 a 90 minutos y el tiempo de demora más frecuente fueron menos de 10 minutos. El 4% refirieron dificultades en el transporte del paciente, desbordes de ríos o falla de un transporte inadecuado, ¿no?
La demora tipo 4 ya fue netamente dentro de los centros hospitalarios, donde el retraso fue en recibir un tratamiento adecuado. El tiempo de referencia más frecuente, o sea, el 59% de los pacientes, de las personas que participaron en este trabajo, reportaron que se les demoró aproximadamente 20 minutos en que reciban atención médica. Las atenciones al ingreso por emergencia, aproximadamente el 60% fue dentro de los primeros 10 minutos, pero para consultorio, 20 minutos. Entonces, estos resultados, este artículo, este trabajo, lo que buscó es mencionar que existe una ignorancia por parte de la población acerca de la gran posibilidad o de la posibilidad en sí que existe de esta gravedad de esta enfermedad, ¿no? Además, se reflejó que hubo un escaso conocimiento por parte de la población en cuanto a conocimientos de síntomas, en cuanto a conocimiento de los síntomas atípicos, de los síntomas menos frecuentes, y de los síntomas como tal que se asocian a un dengue grave, ¿no? Esta fue la escala usada. Tenemos aquí esto sobre el estudio que se realizó sobre el nivel de conocimiento en cuanto a diagnóstico y tratamiento que se hizo a médicos. Se evaluó en médicos los niveles de conocimientos que tenían sobre el dengue. Médicos, al parecer, de Lambayeque, porque ese artículo es de Lambayeque, del año 2010, donde, por ejemplo, vemos que la mayoría de médicos estaba entre unos 39 y 40 años. El 100% de ellos pertenecían a salud. Trabajaban, según esta tabla, trabajaban algunos en postas médicas, en centros de salud, en hospitales, etcétera. Y únicamente el 46% a nivel general refería haber sido capacitado en dengue en algún momento, ¿no? Estas son las preguntas que le hicieron. En cuanto a medidas de control, solo el 50% marcó correctamente. Las definiciones operativas, únicamente el 12% sabían las respuestas correctas. La clasificación del dengue, únicamente el 7% de los participantes sabían la clasificación correcta del dengue, así como el reconocimiento de los síntomas en un 20%, pues, ¿no? A ver, estas son las mismas láminas. Aquí se las dejo para que también las puedan revisar con más calma, las diapositivas de los artículos que les estoy mencionando, porque estos básicamente son artículos científicos que se han hecho para evaluar los conocimientos, conocimientos sobre prácticas de prevención, la mayoría de ellos en el norte del Perú, porque es aquí donde se encuentran más casos de dengue, ¿no? Eso es un artículo de Brasil y esto es un artículo de intervenciones públicas que debería hacer el Ministerio de Salud o el Estado, ¿no? Para buscar controles efectivos no solo del dengue, sino también del Zika, del chikungunya, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de los controles que se suelen usar en otros países, porque esto no es un artículo de Perú, los controles químicos son los más usados, ¿no? Pero no parecen estar asociados a reducciones sostenibles de los mosquitos a lo largo del tiempo. De hecho, este control químico contribuye a una falsa sensación de seguridad porque no los eliminan y no los erradica en gran cantidad, ¿no? El control químico puede reducir la eficacia de las intervenciones educativas destinadas a alentar a la población local a eliminar los criaderos de mosquitos. Aquí se hizo un artículo sobre si es que es efectivo o no los repelentes contra los mosquitos para prevenir ciertas enfermedades. Se clasificaron los diferentes tipos de repelentes según sus nombres comerciales y sus tiempos de duración. Por ejemplo, el que mayor tiempo de duración tiene es el que tiene como ingrediente principal el DET del 20 en 33%, que nombre comercial Ultraton. Viene en loción y en aerosol. Es el que dura más tiempo en su control protector. Dura de 6 a 12 horas. Entonces aquí también otra revisión sobre la prevención de enfermedades metaxénicas, sobre los repelentes, porque es una arma importante, pero es poco usada. Yo conozco muy pocas personas que usan repelente, la verdad. Casi nadie usa repelente, se habla mucho del bloqueador, pero poco del repelente, que también ayuda a controlar y a evitar ciertas enfermedades. De hecho, en salud
desarrolló, se creó un repelente gratuito contra el dengue. El Estado, el Ministerio también lo tiene, a base, el del Ministerio de Salud del MINSA es a base de elementos naturales, me parece clavo de olor, molle, porque nosotros entregábamos también. Y en cuanto a salud, el Hospital Reaveliati elaboró 25.000 unidades de un repelente en gel a base de aceites naturales también para poder ayudar a combatir el dengue. Este repelente evita la picadura del mosquito, Aedes aegypti, que como en un inicio mencionamos, es el responsable de la transmisión, ¿no? Esta fórmula es un gel carbómero que mezcla menta, piperita y hierba luisa, que tienen propiedades repelentes contra el mosquito, ¿no? Usa aceites esenciales que disfrazan la eliminación del CO2 emitida por el cuerpo, lo cual evita que los mosquitos se acerquen, ¿no? Eso es en cuanto a los diferentes tipos de repelente. Entonces, para ya finalizar, mencionar que el dengue no es exclusivo de Perú, no es que vamos a viajar a otro país y no va a haber dengue, eso no es real. El dengue está en diferentes partes, diferentes países, está en diferentes países de América Latina y en muchos países del mundo. Las causas son múltiples, desde geográficas, ambientales, hasta propias del paciente y del país. El cambio climático, por ejemplo, el fenómeno de Yaku, fenómeno del niño costero, inundaciones, huaicos, etcétera. Y la epidemia no es solo de dengue, porque también cuando existen estos fenómenos climáticos también puede existir influencia, leptospirosis, etcétera. A partir del 2023, la Aedes aegypti se encontró presente en 22 departamentos del país, 22 departamentos del Perú. De 20 a 25 regiones a nivel nacional registran casos de dengue, o sea, es una enfermedad muy importante. El INS, el Instituto Nacional de Salud, refiere que los serotipos circulantes de dengue actualmente en el país son únicamente el DEN 1, el DEN 2 y el DEN 3. El DEN 4 no está circulando, al menos no está reportado que circule. La fase de la prevención primaria no es suficiente porque como les menciono y como vemos en las diferentes láminas, desde hace muchos años se tienen casos de dengue, por lo que es importante buscar alguna prevención secundaria, ya sea un diagnóstico temprano, educar a la población, que los pacientes sepan los signos, que los pacientes sepan reconocerlos, tanto en ellos como en las diferentes personas, para que se pueda hacer diagnósticos tempranos. Y la prevención terciaria, que es identificar los signos de alarma. La terapia debe de basarse en el control de la fiebre, sin usar AINES ni corticoides. Esto ha sido reportado hasta el 2023 porque este año la OMS sacó un comunicado donde mencionaba que sí se podía usar AINES, no todos los AINES, pero sí se podía usar AINES en el caso del dengue, porque no se ha visto alguna asociación con un empeoramiento de la enfermedad, pero es algo que ha pasado en este año. No se debe usar corticoides, debe de haber mucha hidratación y debe haber mucha vigilancia en los signos de alarma, más aún en la fase crítica, porque es la fase más importante. Como les digo, si quieren revisar más de este tema, ya luego pueden, cuando tengan el material, cuando tengan las diapositivas, ya lo pueden revisar con más calma. Okay. Y bueno, esto sería todo. No sé si es que hay alguna pregunta para poder resolverla y ayudarles. Bueno, entonces como no hay ninguna pregunta, ya luego se les va a estar pasando el material y ahí ya la pueden revisar con mucha más calma. Entonces nos vemos hasta una siguiente reunión.